Bueno, pues muy buen día para todos y todas. Queremos hablarles en esta edición sobre el problema de la vivienda y su impacto en la ciudad de Bogotá. Lo primero que hay que decir es que producto de las reformas neoliberales de básicamente las 3, 4 últimas décadas, la vivienda ha sido uno de los sectores que ha recibido su mayor impacto al considerar la vivienda como un activo financiero, más no como la necesidad o el derecho social, uno de los derechos sociales más importantes a los cuales debe acceder cualquier persona para tener garantía de vida digna. Usted, si tiene garantizada una vivienda, es casi el 50% de sus problemas que pasan a otro lado. Si usted no tiene la preocupación mes a mes de que no tiene que pagar o que no sabe si lo van a sacar más adelante del lugar donde está viviendo, pues hay una enorme carga que se quita de sus hombros. Y estas reformas neoliberales, que pues en el caso colombiano terminan con la ley tercera de 1991, que básicamente quitó la posibilidad de que el Estado ofertara directamente vivienda a través del Instituto de Crédito, y pues que generara programas precisamente para otorgar vivienda pública y pues darle plata únicamente a los subsidios a la demanda. Pues eso hizo que pues cada día sea más difícil poder acceder a vivienda. Y para el caso de Bogotá, esta ha sido o es el programa bandera de la administración de Carlos Fernando Galán, el programa Mi Casa Ya, que es como decirlo, por decirlo así, la niña de sus ojos, y por el que más ha sacado pecho, ¿no? No hay que olvidar qué sectores financiaron la campaña de Carlos Fernando Galán, gran parte de ellos bancos y constructoras, y pues por supuesto vamos a adentrarnos un poco en eso. Decía el alcalde que esta era la apuesta más grande, sin precedentes, que había tenido Bogotá durante los últimos años, que básicamente algo histórico que no se había hecho nunca. Y pues como ya lo dijimos, pues al ser la única posibilidad que tienen los más pobres que endeudarse y acceder a un subsidio para tener el cierre financiero, pues obviamente venden esto como entre más entregas de subsidio, pues como la gran panacea, pero pues que no es más que la reproducción misma del movimiento neoliberal y como lo hemos dicho, igual que en otros sectores, un sector privado que se financia con recursos públicos de los cuales, pues, por supuesto, obtiene enormes ganancias a costa del acceso al derecho, que debería ser realmente considerado como un acceso al derecho. Y si vamos a ver el caso de Bogotá, pues Bogotá en cifras tiene un total de 2.810.349 hogares. Y de estos, el 69% del total de esos hogares gana entre o tiene ingresos de 0 a 4, hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y de este 69%, quienes componen más de 1.200.000 hogares son aquellos que tienen ingresos de 1 a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes y aquellos que tienen de 0 a 1 salario mínimo mensual legal vigente. En el caso de 1 a 2 son 646.683 hogares y en el caso de 0 a 1 salarios mínimos son 576.107 hogares. Eh, y al revisar el déficit cuantitativo, es decir, la falta de hogares que existen, estamos cerca de 18.000 hogares. De este universo de hogares en Bogotá, el 50,5% vive en arriendo. Y además de vivir en arriendo, resulta que hay personas o grupos poblacionales que le destinan mayor, o sea, digamos, una gran parte de su sueldo a temas de vivienda, bien sea cuota, bien sea arriendo. Y esto está clasificado de la siguiente manera. El estrato uno dedica, o sea, destina el 42,2%, el 2 el 41,5%, el 3 el 38,7%. Y ahora súmele usted lo que cada estrato
de estos tres le destina al transporte público. O sea, por ejemplo, el estrato uno el 16%, el 2 el 14%, el 3 el 10%. Y en la normativa que salió a partir de la Constitución de 1991, entonces en el bloque de derechos sociales y colectivos está el artículo 51, donde se dice que se debe garantizar el derecho a la vivienda digna y el Estado tiene que fijar las condiciones para su materialización, promover planes de vivienda de interés social y sistemas de financiación a largo plazo, cuya ejecución puede involucrar formas asociativas. Y en correspondencia, la ley 388 de 1997 define en su artículo 91 la vivienda de interés social, leo, como aquella que se realiza para garantizar el derecho a la vivienda a los hogares de menores ingresos y determina que los recursos que se destinan por parte del Estado para su promoción se debe dirigir prioritariamente a la población más pobre del país. Sin embargo, si la vivienda social fuera eso, pues se buscaría que la vivienda de interés social no se midiera por el tope de su valor, sino porque realmente esta llegara a los hogares más pobres y de menores ingresos. Tenemos una hegemonía digamos, de una hegemonía de producción capitalista y formal de vivienda, que pues es, digamos, la única oferta como vivienda nueva que se tiene, y pues la política dominante, que es la del subsidio de la demanda, que ya hay que decir que el gobierno nacional ha tenido una discusión profunda, pues tanto así que se acabó con el programa de Mi Casa Ya, que es el del subsidio a la demanda. Ha habido, digamos, como la idea de poder permitir, bueno, el tema como de los subsidios a la mejoramiento estructural y demás, y bueno, hay una queja enorme por parte del sector constructor, como por ejemplo el caso de Camacol, porque se acabó el programa de Mi Casa Ya. Y pues como ya lo ha planteado el presidente Gustavo Petro, y pues es una opinión que compartimos y es pues que básicamente estos subsidios pues van a beneficiar es a las constructoras y a los bancos. Entonces, en ese desequilibrio del mercado de vivienda, pues por supuesto que Bogotá traza unas metas de iniciaciones de vivienda, de la construcción de vivienda durante los últimos años y resulta que del año 2025 al año 2000, perdón, del año 2005 al año 2025 se iniciaron 7.688.127 viviendas. 44,1% vivienda de interés social, que recuerden ustedes es la que tiene de tope por valor 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes y la vivienda de interés prioritario que cuesta hasta o el tope es de 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y de esas más de 700.000 viviendas iniciadas, pues 55,5% son novis. Aquí ya de paso, pues usted ve un desequilibrio porque debería haber mayor demanda para ese 69% de población que tiene ingresos de 0 a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sin embargo, se produce apenas el 44,1% para ese 69% y para el 30,5%, es decir, aquellas personas que tienen ingresos o familias que tienen ingresos superiores a los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se produce el 5,9%. Y de alguna forma eso se ha venido corrigiendo a través de los subsidios a la demanda, tanto así pues que 2018 a 2025 se inició, o sea, la construcción de vivienda de interés social ha venido ganando preponderancia, llegando al 51,2% del total de iniciaciones, y pues en conjunto con la vivienda de interés prioritario, pues suman el 68,1%. Sin embargo, aunque hay mayor equilibrio, pues no necesariamente porque se produzca mayor vivienda de interés social, las familias más pobres, es decir, aquellas que ganan menos de un salario mínimo mensual legal vigente, tienen la posibilidad de acceder a esa vivienda de interés social. Incluso aquellos que tienen o aquellas personas que tienen hasta 2 salarios, 3 salarios, cuatro, no logran el cierre financiero o no logran poder acceder a vivienda, incluso si no tienen subsidio. Por parte del Estado, que como ya pues lo planteamos y lo vamos a demostrar, pues beneficia principalmente a las constructoras y a los bancos. Entonces, por más vivienda de interés social, pues no necesariamente llega a la población más pobre, o sea, se ve por el tope y la construcción, más no porque realmente llegue a las personas más pobres del país y de la ciudad en este caso. Y hay que decir que para la gente más pobre en Bogotá, pues la autoconstrucción o aquella vivienda informal ha puesto el 34% del total de unidades producidas en Bogotá. Y ese stock de vivienda o esas viviendas autoconstruidas son quienes han permitido que las personas más pobres de la ciudad puedan acceder a un techo. O sea, de no ser
por esos barrios construidos de manera autoconstruida, informal, pues la situación de las personas más pobres en la ciudad sería muchísimo peor. ¿Y qué pasa con esto? Pues que las personas, o sea, hay o sea, como que una persona pobre de ingresos muy reducidos, pues nunca siente esa vivienda como su hogar, ¿no? Hay una alienación permanente allí o de que los van a sacar, que posiblemente esas personas, por ejemplo, que están de los estratos de estrato uno que están y tienen ingresos de cero a un salario mínimo, pues por supuesto no tienen un empleo formal, están recogidos seguramente dentro de la informalidad, viviendo el diario, no tienen por supuesto una cuenta de ahorros, muchísimo menos acceso a una caja de compensación. Entonces, pues la situación se hace bastante crítica y sobre todo cuando se destina casi más del 50% de sus ingresos, tanto a vivienda como a transporte. Y pues por supuesto, como ya lo mencionaba, pues la ley tercera del 91 lo que hizo fue acabar con el Instituto de Crédito Territorial, pero además poner como preponderancia, darle preponderancia específicamente al subsidio a la demanda. Y esto hay que decirlo, esto no fue por generación espontánea, eso hizo parte como de la obligatoriedad, entre comillas, por decirlo así, de las reformas neoliberales de finales del siglo XX, donde pues el Banco Mundial imponía condiciones, por ejemplo, para acabar con la demanda de vivienda pública, que se entendiera esta como un activo financiero, los programas del Estado pues se fueran prioritariamente para subsidio a la demanda, como lo que existe actualmente, y pues eso ha hecho pues que cada vez sea más restringido, como con otros derechos, pues acceder a la vivienda en la ciudad. Y bueno, y pues en ese sentido, la administración de Galán hizo unas proyecciones. Entonces, en el plan de desarrollo Bogotá Camina Segura dijo, pues bueno, nosotros creemos en nuestra proyección de plan de desarrollo distrital, que incluso es una cifra mayor que lo que está proyectado en el plan de ordenamiento territorial. Dice, pues se crearán 80.000 nuevos hogares por año, es decir, aproximadamente en 4 años se crearán 319.632 hogares nuevos. De esos 319.632 hogares nuevos, el 68%, o sea, es decir, una cifra de esos 319.000, 216.144 hogares ganarán hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿cierto? Entonces, pues esta administración, que posa ser la más técnica del mundo mundial, dice, pues en mis cifras se supone que se crearán 216.144 hogares que van a ganar o van a tener ingresos de menos de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo que ellos mismos trazaron, dice uno, bueno, pues vamos a buscar formas para que esa gente que es objeto de una política de vivienda de interés social, pues tenga acceso a la vivienda. Pues bueno, sobre esas proyecciones, pues trazaron unas metas bastante mediocres para las mismas proyecciones que ellos hicieron, donde, por ejemplo, hablan de la iniciación de apenas 80.000 viviendas de interés social y vivienda de interés prioritario, es decir, un déficit de 136.144 viviendas de interés social, un 63%. O sea, de esa misma proyección que ellos hicieron, ni siquiera alcanzan el 50% de la creación de viviendas de interés social. Y pues eso sumado al déficit cuantitativo que ya existe del 0,6, que son 18.000 hogares. Y pues claro, o sea, es el primer problema que queremos resaltar, que fíjense ustedes que pese a la vivienda nueva que dicen que se va a construir, no alcanza a cubrir el total de la demanda que se necesita de la demanda potencial por parte de los hogares más pobres. Y esta administración ni siquiera se piensa una meta ambiciosa con relación a políticas de reuso. ¿Y a qué me refiero con políticas de reuso? Por ejemplo, aquellas viviendas donde, por ejemplo, los abuelitos ya no están, ¿sí? Falleció un abuelito, la abuelita se fue a vivir con la familia, bueno, y hay una vivienda que está disponible, o aquellas edificaciones que no están cumpliendo ningún papel, por ejemplo, no sé, un edificio abandonado de oficinas o algo que haya perdido funcionalidad, que después de la pandemia ocurrió bastante, de qué manera se pudiese adaptarse por parte del Estado a vivienda y que funcionara también como vivienda de interés social, pero la meta es súper mediocre de esta administración y únicamente propone 450 unidades y acaba con el mejoramiento estructural. Y cuando hablamos del mejoramiento estructural, nos referimos, ustedes han ido, pues, por supuesto, a los barrios populares que se va construyendo pues, digamos, un piso arriba, que además estos apartamentos que en su mayoría son propietarios adultos mayores, que son casi como su pensión, pues
el mejoramiento el subsidio al mejoramiento estructural que se tenía en la administración de Claudia López, lo que se llamaba el Plan Terrazas, que pues lo hicieron re mal con las patas y pues además se terminó en este gobierno, entonces pues no les permitió como por ejemplo sentar bases para meter otro piso o que permitiera como la densificación en la ciudad popular. Y sobre esas metas de los 80.000, de las 80.000, de los más de 319.000 hogares que se crearían, más de 200.000 de vivienda de interés social, dijeron que iban a crear 80.000 unidades nuevas de vivienda. Dicen, pues bueno, como su política es el subsidio de la demanda, pues bueno, el programa Mi Casa Ya va a otorgar 75.000 subsidios de soluciones habitacionales. Y generar, pues con esto, un déficit de más de 65%, teniendo en cuenta que no todos atienden al problema cuantitativo habitacional. O sea, estos 75.000 subsidios están distribuidos de la siguiente manera. Los 75.000 subsidios para los 4 años del gobierno de Carlos Fernando Galán tienen un valor de 1,1 billón de pesos. En lo urbano, pues se descomponen de la siguiente forma. Entonces, 60.000 subsidios para adquisición de vivienda nueva. Este programa tiene un valor o tiene una asignación presupuestal de 890.676 millones. 3.000 para arrendamiento, o sea, 3.000 subsidios para arrendamiento de esos 75.000 con un valor de 20.307 y 11.400 para mejoramiento de vivienda, una asignación con 234.168 millones de pesos. Y fíjense que más del 50%, o sea, 890.000, más de 890.000 millones de pesos, pues van dirigidos a la política de adquisición de vivienda nueva. O sea, esta es la política de la administración de Carlos Fernando Galán, es garantizar la venta de vivienda nueva de interés social con subsidios del Estado. Y esto tiene además un problema, o sea, que el enfoque de la administración es esa, aún sabiendo que el déficit cualitativo, es decir, que hay una falla estructural en la vivienda, que no se tiene, digamos, como condiciones adecuadas para habitar esa unidad habitacional, pues hay un déficit de 205.000 hogares. Y miren, para esos 205.000 hogares que tienen déficit cualitativo, con los subsidios que se tienen, que son 11.400, solamente se cubre el 6,6% de esos hogares. Solamente el 6,6% de esos hogares, ¿se dan cuenta? Entonces no hay o no existe como objetivo mejorar las condiciones de las viviendas de los más pobres en la ciudad, que además es descarado un poco porque la administración distrital saca pecho y muestra apartamentos que entregan en obra gris, pero además apartamentos que van a durar décadas en obra gris, porque la prioridad para la familia se vuelve pagar el crédito y no meterle plata a mejorar su vivienda. O sea, y van enchapando, o enchapó un baño, o enchapó la parte de la cocina, y ahí a la poca como que lo van haciendo, pero pues su prioridad en efecto no es mejorar su vivienda, sino efectivamente pagar un crédito al que quedan obligatoriamente atados para poder acceder a vivienda. Y en ese sentido, el programa de Mi Casa Ya tiene como diferentes subprogramas. Es mi oferta preferente, que es sobre planos, unidades separadas. O sea, está este proyecto de vivienda. Nosotros en este proyecto de vivienda vamos a construir X número de vivienda de interés social. Entonces se supone que el distrito le entrega a usted un subsidio que es, ojo, hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes en unidades separadas, tanto pues de BIS y VIP, ¿no? Entonces, todo bien, yo le separo aquí esta casita, ta. El segundo programa que es Reactiva tu compra y ya se está en proceso de compra y pues se le entrega un subsidio de 13, de hasta 12 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y el tercero que se llama Reduce tu cuota, es decir, usted ya tiene un crédito aprobado para una vivienda, entonces le dan un subsidio de hasta 14 salarios mínimos mensuales legales vigentes para pagar las primeras 48 cuotas, que realmente en plata blanca eso se lo termina tragando los intereses del banco. O sea, dice, bueno, sí, dice la Secretaría de Hábitat cómo se reducen casi 200.000 pesos en su cuota, pero pues cualquier persona que le asesora a alguien cómo aportar a la cuota, lo que pide es como métalo a capital y reduzca tiempo para que realmente haya una reducción de intereses, pero pues bueno. Em, y ahora, si uno ve, por ejemplo, la ejecución de estas metas, pues tiende a excluirse a las personas más pobres. Entonces, la administración dice es que el 60% ha ido dirigido a quienes ganan hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Listo, sí, o sea, lo ha hecho.
pero es que resulta que hay un grupo, una población que no, o sea, ni siquiera con ese subsidio, pues puede acceder a vivienda. Y entonces resulta que en 2024, de esos 60.000 subsidios que planteó la administración, en 2024 se asignaron 4.794 subsidios para la adquisición de vivienda nueva. Estos costaron 80.506 millones de pesos de la siguiente forma: 60% a través de oferta preferente, y ojo con este 60%, por lo que les voy a decir ahora para 2025, el 39% con Reactiva tu Compra y el 0,2% reduce tu cuota. Y en 2025 se asignaron 17.532 subsidios por un valor de 324.034 millones de pesos. Y fíjense que pasamos de una oferta preferente 60% para en el 2025 asignar solamente el 21% con oferta preferente, 44% con Reactiva tu Compra y 34% con Reduce tu Cuota. Entonces, fíjense que estos dos últimos programas, el de Reactiva tu Compra y Reduce tu Cuota, se asignan a través de programas que requieren mayor disposición de ingreso. Entonces, una persona que ya tiene aprobado el crédito hipotecario, pues yo tome ahí como para que usted reduzca la cuota y decir que yo estoy ayudando como en un subsidio para vivienda de interés social. Y pues si usted ya inició la compra es porque también ya pisó esa vivienda con una plata, ¿no? Entonces, y la tendencia se mantiene, por ejemplo, para el 2026. Entonces, en el año 2026 se van a asignar 12.596 subsidios, esto con un valor de 211.375 millones de pesos. Y fíjense que pasa del 60 al 21 y ahora al 8% para oferta preferente. Entonces, en el 2026 se asignarán el 8% con oferta preferente, el 40% con Reactiva tu Compra y el 32% con Reduce tu Cuota. Y usted dice, bueno, ¿y esto cómo va en términos de las personas que pueden acceder a estos subsidios? Y resulta que son los hogares de menores ingresos, aquellos que tienen ingresos de cero a un salario mínimo mensual legal vigente, quienes menos participan y no crecen en porcentaje de beneficiarios en participación, o sea, mientras que los otros, pues hay que decir que lo aumentan. Entonces, por ejemplo, en el 2024, los hogares de cero a un salarios mínimos representaron el 4% de los beneficiarios, o sea, un total de 169 subsidios. Los de 1 a 1,5 el 54%, 1,5 a 2 24, de 2 a 3 el 13%, y los de 3 a 4 el 5%. Y en 2025, los de 0 a 1 representaron el 4%, es decir, una asignación de 637 subsidios. De 1 a 1,5 el 44%, 1,5 a 2 el 27%, de 2 a 3 el 17%, de 3 a 4 el 7%. Entonces, los de 0 a un ingreso, a un salario mínimo, que como lo dije antes, pues son personas que viven en condiciones de precariedad, que seguramente están en la informalidad, incluso en el desempleo, o viven del día, pues no van a tener la posibilidad de tener un cierre financiero, que por eso lo hacen como con quienes tienen mayores ingresos, como con esa capacidad de endeudamiento. Entonces, y pues se va disminuyendo para quienes tienen entre ingresos de 1 a 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, en tanto que, por ejemplo, en el 2024 fue el 54% y en el 2025 el 44%, o sea, se redujo en un 10% ese destino. Y entonces, pues, ¿qué va a haber uno? Pues que realmente esos subsidios, solamente de esos 22.326 subsidios entregados en 2 años, apenas el 4%, un 806 subsidios, fueron entregados a personas con ingresos de cero a un salario mínimo mensuales legales vigentes. Es decir, la población más pobre de la ciudad está totalmente excluida de la política de vivienda de la ciudad de Bogotá, y que además representa el 30% del universo de la población que tiene ingresos de cero a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O sea, que supone que esa es la población objeto o destinataria de vivienda de interés social. Y entonces va usted y revisa y se mantiene, o sea, ese 4%, o sea, si usted fuera consecuente, pues destinaría el 30% de esos más de 890.000, o ese 1,1 billón de pesos, esos 75.000 subsidios, 30% para quienes representan el 30% de la población con ingresos de 0 a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que básicamente es la población más pobre. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues es que esa gente no puede acceder, o sea, la población más pobre de la ciudad, o sea,
O sea, tiene usted que tener tres elementos: crédito hipotecario, subsidios de vivienda y ahorro propio. Y vuelvo, insisto, ¿ahorro de dónde? O sea, si destina más del 40% en vivienda, el más del 16% en transporte, pues menos. Y es que incluso la misma política pública de gestión integral del hábitat hace unas proyecciones sobre cuál sería el máximo crédito que podría adquirir una persona según según sus ingresos. Entonces dice que, por ejemplo, teniendo en cuenta una tasa de interés efectiva anual del 12%, un subsidio de la tasa de interés del 5% para vivienda de interés prioritario y un plazo de 20 años y una cuota de crédito igual al 30% del hogar, ni siquiera con eso alcanza a tener un crédito lo suficientemente grande para poder acceder a vivienda, a un crédito de vivienda. Entonces, por ejemplo, un hogar con ingresos de hasta de un salario mínimo mensual legal vigente podría tomar un crédito hipotecario de aproximadamente 40 salarios mínimos. Recuerden que una vivienda de interés social es hasta 150 salarios mínimos, la de interés prioritario de 90, ¿no? Entonces, 40 salarios mínimos de crédito. Y mientras que un hogar con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes podría adquirir un crédito de hasta 161 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, en el primer caso no le alcanza ni para una vivienda de interés prioritario, mientras que en el segundo caso puede alcanzarle para una vivienda de interés social. Pero además, si, pero además, o sea, tiene que endeudarse, o sea, o tener la historia crediticia suficiente para que usted un banco le preste un crédito hipotecario y endeudarse por los próximos 20 años, vivir pagando, como podría, si recordarán al señor Rodolfo Hernández, su frase con relación al acceso a la vivienda, ¿no? Ahí les dejo tarea para que la busquen para recordar cómo se entiende la política de vivienda por parte del sector constructor. Creo que ese señor lo ilustraba bastante bien. Entonces, quienes se benefician, pues en últimas, pues son las constructoras que consiguen vender sus unidades y el banco que tendría los hogares pagando, pues 20 años una vivienda, que además incluso ni siquiera tiene riesgo en algunos casos porque sabe específicamente que por la demanda, pues esa vivienda se va a vender o algún inversionista y pues bueno, o sea, cómo funcionan de alguna manera los bancos. Y es que si ustedes se dan cuenta, recuerden que en el programa de oferta preferente, este subsidio entrega hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, máximo, o sea, máximo. O sea, y aún, o sea, necesitaría 50 salarios mínimos para comprar una vivienda de interés prioritario, una persona que tiene ingresos de un salario mínimo y pues si otorga hasta 30 salarios mínimos de subsidio, o sea, es imposible poder acceder a vivienda por parte de una persona, de un hogar que tiene un ingreso, o sea, que tiene hasta un salario mínimo mensual legal vigente de ingresos. Y fíjense que la situación en Bogotá es más crítica porque de esos 806 subsidios de hogares con ingresos de cero a un salario mínimo mensuales legales vigentes que recibieron un subsidio de vivienda nueva por parte de la administración Galán, estos subsidios se asignaron en la periferia de la ciudad, o sea, cero en el centro ampliado, ni Antonio Nariño, ni Puente Aranda, Teusaquillo, La Candelaria, Santa Fe, Barrios Unidos, Chapinero o el norte de Usaquén fueron considerados en la entrega de estas viviendas. Y por supuesto que también acceder a una vivienda digna tiene que ver con los equipamientos que tiene a su alrededor, el acceso a la vivienda, vías, establecimientos educativos, de salud, de recreación, de espacio público efectivo, entre otros. Y por supuesto que el tamaño de las viviendas, el 45% de esas unidades asignadas es de 36, entre 36 y 40 metros cuadrados, o no pasan de los 46 metros, que es el 35% de esas viviendas entregadas. Y eso se entrega el 2, o sea, básicamente, si una familia tiene 2,8 integrantes en promedio, estrato uno, pues tiene o sea, un espacio de 13 y 14 metros cuadrados por persona, o sea, que le alcance para construir dos habitaciones. Em, y pues como lo dijimos, estas viviendas se entregan en obra gris y pues serán habitadas de esa manera muchísimo tiempo, pues porque efectivamente eso se va a dirigir a pagar el crédito más no a mejorar su vivienda. Entonces, resulta que hay unos grandes ganadores, ¿no? O sea, hay unos grandes beneficiarios de este programa y los grandes beneficiarios de este programa o los grandes ganadores, como ya lo hemos dicho, son las constructoras y por supuesto los bancos. Y fíjense ustedes que
En el caso de los subsidios otorgados durante los 2 primeros años de gobierno de Galán, hubo 16.129 para el programa de oferta preferente y Reactiva tu compra. En el caso de oferta preferente se asignaron 6.594 y en el caso de Reactiva tu compra se asignaron 9.535 subsidios. Y en el caso de oferta preferente, resulta que las grandes ganadoras que concentran el 71% de estos subsidios son 5 grandes constructoras. Cusesar tiene un 20%, Constructora Capital Bogotá 18,4%, Bolívar 11,3%, Las Galias 10,8% y Amarillo 10,5%. Y en el caso de Reactiva tu compra, resulta que el 67% lo concentran 6 grandes constructoras. Amarillo 17,3%, Bolívar 12,5%, Cusesar 12,1%, Constructora Las Galias 11,5%, Colsubsidio el 7,5% y Constructora Capital Bogotá 5,7%. Y en efecto, pues teniendo en cuenta el total de esos 16.129 subsidios, pues son estas 6 constructoras que concentran el 68%. Amarillo el 15%, Cusesar el 15%, Bolívar el 12%, Capital Bogotá el 11%, Las Galias 11% y Colsubsidio el 4%. Y que si revisamos los subsidios asignados a través de Reduce tu cuota, que fueron asignados 6.011 subsidios, pues tenemos 3 bancos, que son el Banco Da Vivienda con un 24%, Bancolombia 20%, BBVA con 8,65% y pues el Fondo Nacional del Ahorro que tiene 24,8%. Y aquí pues quien gana por punta y punta es el grupo financiero Bolívar, pues porque gana por constructora Bolívar, pero también por ser el banco Da Vivienda. Sí, pero entonces dice la secretaria de Hábitat, sí, pero es que no únicamente están esos, también están los subsidios de arriendo. Entonces hay uno que, por ejemplo, se llama Ahorro para mi casa, que es uno de los programas que le otorga hasta 7,4 salarios mínimos mensuales legales vigentes divididos en 12 meses, que se dirigen para cubrir total o parcialmente el arriendo de familias con ingresos de hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues para que de esta manera ahorre una cuota mensual y eso se pueda destinar para la adquisición de vivienda nueva. Y el otro que es el arriendo temporal solidario de hasta 3,7 salarios mínimos dividido máximo en 6 meses para cubrir parcial o totalmente el canon de arrendamiento que paga un hogar con ingresos de hasta un salario mínimo mensual legal vigente. Es decir, este es el único programa que está dirigido para aquellas personas que ganan de 0 a 1 salario mínimo mensual legal vigente, ¿sí? O sea, este es como dirigido específicamente hacia allá. Entonces, en esa lógica, los de 0 a 1, pues reciben 806 subsidios de la totalidad de subsidios que han sido entregados durante los 2 años del gobierno de Galán. Y de esos subsidios de arriendo entregados, solamente se otorgaron 1.404 a hogares con ingresos de 0 a 1 salario mínimo mensuales legales vigentes. Es decir, un 47% de un total de 2.989 subsidios asignados. Y estos subsidios que tuvieron un valor de 26.815 millones de pesos. Entonces, como premio de consolación, pues les tenemos los programas de subsidio de arriendo, donde pues básicamente es todo lo contrario a lo que la ley exige y pues obviamente disfrazado de muy buenas intenciones, pues porque obviamente si estamos recogiendo y como lo ha hecho la Secretaría de Hábitat o nos ha respondido, pero pues lo cierto sí es y pues no hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que este programa está dirigido principalmente pues para las constructoras y garantizarles que parte de la vivienda nueva, el stock de vivienda nueva que venden, se venda. Entonces, pues adicional a esto, la tierra pública que hoy existe, porque por ejemplo Renovo, que funciona como banco inmobiliario, tiene 35 predios que suman 28,3 hectáreas de suelo disponible para la generación de vivienda. eh, y pues en este caso, pues lo que hace es feriarse como ese territorio, ese terreno para proyectos que van en beneficio de las constructoras o de ciertas empresas o grupos privados, pero no para construir vivienda pública. Si eso fuera como dirigido para eso, pues podría uno devolverle las funciones misionales a la Caja de Vivienda Popular o buscar formas asociativas que pues vamos a profundizar un poco en las propuestas para que eso tenga, o sea, para poder garantizar la vivienda a los más pobres en la ciudad. Y
esto tiene además una arista y es que el IDU, o sea, Transmilenio, resulta que el plan de desarrollo de Galán le dio la facultad de ser operador urbano a la empresa Metro y a Transmilenio porque, pues, por supuesto que por la construcción de estas grandes obras de infraestructura se expropiaron una cantidad de predios y pues quedó un remanente de obra pública. Entonces, como en esas orejitas o esos pedazos que quedan de cada construcción o de cada troncal, entonces dice, pues bueno, hagamos algo acá y pues Transmilenio en este caso tiene las tierras mejores servidas, pues porque además tiene al lado el transporte público y Transmilenio tiene tituladas a favor del IDU 1,49 hectáreas de ese remanente de obra pública. Y entonces, ¿qué hizo Transmilenio? Y pues, ¿qué hizo el POT de Claudia? Que hace Galán? Entonces, el POT de Claudia crea los planes, los proyectos de renovación urbana de movilidad sostenible o los PRUMS. Y pues Galán le da las tocadas diciéndole a Transmilenio y a la empresa Metro pues que puede ser operador urbano para garantizar el negocio. Entonces, hay un terreno que está en la primera de mayo, donde están feriando 25.000 metros cuadrados públicos construibles. Básicamente, Transmilenio recibe 26.000 millones de pesos dirigidos a garantizarle el negocio al oligopolio privado de transporte en Bogotá, o sea, un predio que puede llegar a costar 49.000 millones de pesos. Si eso realmente fuera como para los más pobres, pues se generan 5,6 millones de pasajes. Pero pues eso fue lo que hizo esta administración entregándole el negocio a no solamente al sector constructor, sino al oligopolio privado de Transmilenio, a esas empresas como Consorcio Express, bueno, Gmóvil, entre otras, que pues en última son el poder detrás del poder en Bogotá. Por eso ve uno más de un bobo ahí defendiendo Transmilenio como si fuera plata de él y pues no buscando realmente garantizar mejores condiciones para que la gente acceda en condiciones dignas al transporte público y que realmente fuese mucho más barato para la población más pobre, que como ya lo demostramos, destina más del 60% de sus ingresos tanto a vivienda como a transporte. Pero dices, no, pues estos sí joden, pues sí, ¿y qué proponen? Pues bueno, sí existe una política alternativa de vivienda, contraria pues al enfoque neoliberal que ha sido construido durante las últimas décadas. Y es, o sea, no se trata simplemente de generar vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social, que como ya lo demostramos, no, o sea, no es posible que una persona con ingresos de cero a un salario mínimo acceda a vivienda propia, o sea, si no tiene ahorro, crédito, y, o sea, incluso ni siquiera con subsidio. Entonces hay que buscar formas en que la vivienda de interés social se acomode a sus características y precios, a los recursos con los que cuentan estos hogares. Entonces, pues que tengan, pues, o sea, que estén ubicadas en espacios dignos. O sea, mucha gente critica, por ejemplo, la Plaza de la Hoja, pero la intención de construir tanto al lado del Tercer Milenio como en la Plaza de la Hoja es que se estuviera en lugares dentro de la centralidad de la ciudad, es decir, en el centro ampliado para que tuviesen posibilidad de acceder a los servicios que tiene el centro ampliado en la ciudad, que están concentrados allí y que no están en la periferia de la ciudad. Entonces, tiene que ser digna sus espacios y ubicación y pues debe valer menos de 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que además no solamente se costee con plata, sino también se pueda costear con trabajo u otras formas de especies. Aquí la gente pobre en esta ciudad y en este país ha construido su vivienda durante años, o sea, la gente que ha construido sus pisos, que además la élite de esta ciudad del país concentrada en Camacol critican como el peor adefesio, la construcción o la autoconstrucción de vivienda informal que aún sin licencia pues son viviendas que se han edificado e incluso tienen mejores condiciones que esas cajas de bocadillo que entregan hoy día. O sea, y es objetivo decir que sí tienen la capacidad de construir a partir del saber empírico que han construido durante años. Y pues por supuesto también debería existir créditos de 25 a 35 años. Obviamente esto el Estado no lo va a hacer, o sea, perdón, obviamente esto una constructora capitalista privada no lo va a hacer porque interesa es que le garanticen inmediatamente igual el banco, pues en ese sentido el Estado debe volver a construir vivienda, o sea, hay que devolverle las funciones a la caja de vivienda popular, poder destinar, ustedes saben, por ejemplo, que los predios de Ciudad Salitre estaban destinados precisamente para que se construyera vivienda para los más pobres de la ciudad, pero bueno, ya cambió eso y se destinó pues el terreno a partir de las reformas neoliberales de esa década a construir una mixtura donde supuestamente se le iba a otorgar una fracción de vivienda a los más pobres, pero pues no necesariamente fue así. Y esa caja de vivienda popular pues tiene que tener esas funciones, finalidades y funciones fundacionales, pues que mutiló la política neoliberal. Ahora, el Estado no solamente puede construir, sino también puede facilitar las condiciones técnicas y asociarse con quienes han garantizado el derecho a la vivienda, que es
precisamente esas organizaciones populares de vivienda que durante décadas han garantizado el acceso al derecho a la vivienda. Y pues se puede asignar la vivienda como su valor de uso, o sea, no como su activo financiero. Mucha gente y de mi generación que les preguntan, no, es que toca tener una inversioncita que viene siendo no importa si incluso viven arriendo el resto de su vida, pero tienen un apartamento en no muy buenas condiciones, que a veces como no, ¿quién va a construir familia en un apartamento de 36 metros cuadrados? O sea, y lo que debería hacer y pensarse también en términos de la vivienda como valor de uso es tener, ¿por qué no?, un stock de vivienda pública que pueda ser retribuida a bajo costo, que dure la vitalidad de lo que dura un núcleo familiar y no necesariamente cederle la propiedad. O sea, puede ser un arrendamiento social de 20, 30, 40 años, 50 años, pues lo que dura como tal una familia. Y pues que sea retribuido a bajo costo, pero además eso permite como ponerle un tope a los arrendamientos donde estuviera esa zona. O sea, existen modelos de ese tipo, por ejemplo, el caso de Viena o Singapur, que tienen modelos importantes con relación al tema de otorgamiento de vivienda pública. También pues la posibilidad de fortalecer el banco inmobiliario, que en este caso es Renovo, o sea, quien tiene como, o sea, el suelo construible es un bien supremamente escaso, por eso es tan caro, y pues más en Bogotá. O sea, ha habido como una socialización de ese suelo de alguna forma por aquellos, los barrios autoconstruidos en la ciudad. Entonces, pues la empresa de renovación urbana debería destinar esos suelos para construir vivienda para los más pobres. Y hay que potenciar pues formas alternativas de la generación de unidades disponibles, como también lo mencionamos. O sea, la construcción de vivienda nueva no es suficiente y no es lo único. Para más construir viviendas, o sea, necesario, pero es supremamente contaminante. O sea, por ejemplo, digamos, materiales que se consiguen y no necesariamente se renuevan. O sea, ya conocemos qué sucede con las canteras, en fin. En síntesis, se requiere una política compleja que involucre seriamente formas alternativas y sostenibles para generar nuevas unidades disponibles de vivienda, el reuso, la subdivisión por migración o supresión vital de hogares y con la densificación de la ciudad popular. También hay que priorizar y jerarquizar los recursos. O sea, si por ejemplo esto fuera dirigido para los más pobres, pues yo digo, bueno, el 30% que corresponde a la política de subsidios, pues ese 30% obligatoriamente va para los hogares más pobres, pero le tengo que aumentar para garantizar que la persona pueda acceder realmente al derecho a la vivienda si se trata de subsidios, pero pues muy, digamos, teniendo también la construcción de vivienda pública por parte del Estado, generación de arrendamiento social, pues por supuesto que existiría una política integral de acceso a la vivienda. O sea, hay que volver muchísimo más eficiente la plata del Estado, digamos, para aquellas poblaciones que se alcanzan a volver solventes con ese apoyo, ¿no? Entonces, una persona que tiene hasta dos ingresos, pues tiene solvencia, se vuelve una demanda solvente, pues siempre y cuando tenga el subsidio. Entonces, si una persona de dos en adelante puede, pues una de cero a un salario mínimo no puede hacerlo como ya lo demostramos. Entonces, necesitamos que el Estado pues se atreva a generar vivienda nueva en la tierra pública, que hoy, por ejemplo, está en el Banco Inmobiliario, que se trata de Renovo, que haya promoción directamente del Estado, que existan alianzas público-populares, que haya métodos alternativos de adquisición o tenencia, lo cual garantice el derecho a la vivienda digna y a los hogares con menores ingresos de cero a un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, existe una forma alternativa para que exista una política de vivienda para garantizar el acceso a la vivienda como derecho y no el acceso a la vivienda como un activo, como un bien, digamos, como un activo financiero, como se ha concebido, que mientras unos sectores ven la vivienda como un negocio, pues hay que volver a ver la vivienda como un derecho.